Todo empieza en tu lengua. Hoy vamos a activar el Muin y colocarla correctamente para trabajar la parte inferior del rostro de una forma mucho más efectiva. Primero, lleva ligeramente el mentón hacia adelante, saca la lengua y estírala hacia arriba. ¿Para qué lo hacemos? Empezamos por esta zona porque la lengua y los músculos situados debajo del mentón están estrechamente relacionados con la parte inferior del rostro. Primero vamos a despertarlos y a liberar tensión. Ahora lleva lentamente la lengua hacia la derecha y después hacia la izquierda. ¿Por qué justo ahora? Añadimos un movimiento lateral para trabajar los músculos de ambos lados, no solo la zona central. Imagina que poco a poco estamos recuperando la movilidad de esta zona. Ahora dibuja círculos con la lengua por detrás de los dientes. 3 hacia la derecha y 3 hacia la izquierda. Y aquí empieza lo interesante. Activamos músculos profundos que prácticamente no podemos trabajar con un simple masaje. Abre ligeramente la boca. Coloca las manos sobre las mejillas y, con la lengua desde el interior, empuja suavemente primero la mejilla derecha y después la izquierda. ¿Para qué? Queremos crear resistencia por ambos lados. Así conseguimos que los músculos de las mejillas trabajen de forma más activa, en lugar de simplemente relajarse. Con una mano, fija suavemente la base del cuello. Inclina lentamente la cabeza hacia la derecha, como si el mentón quisiera dirigirse hacia arriba y después cambia de lado. ¿Por qué pasamos ahora al cuello? Porque el rostro no termina en la línea de la mandíbula. La tensión del cuello también puede influir en cómo se ve la parte inferior del rostro. Ahora, con los dedos índices, masajea suavemente la zona de los ángulos de la mandíbula con movimientos de arriba a abajo. Esta zona no deberíamos saltárnosla. Aquí suele acumularse mucha tensión, especialmente si aprietas los dientes o mantienes la mandíbula contraída sin darte cuenta. Abre ligeramente la boca y vuelve a estirar la lengua hacia arriba. ¿Por qué volvemos aquí?
Porque después de trabajar el cuello y la mandíbula, volvemos a activar los músculos situados debajo de la parte inferior del rostro. Ahora están preparados para trabajar de una forma mucho más consciente. Ahora vamos a buscar los músculos maceteros. Con los nudillos, deslízalos lentamente de arriba a abajo, sin ejercer demasiada presión. ¿Por qué trabajamos aquí? Porque es una de las zonas que más tensión acumula en el rostro. Ahora no queremos fortalecer este músculo, sino ayudarlo a liberar la tensión acumulada. Bajamos un poco más. Vamos al esternocleidomastoideo. Masajeamos suavemente desde arriba hacia abajo. ¿Por qué precisamente este músculo? Porque es uno de los principales músculos que conecta la cabeza, el cuello y la cintura escapular. Si aquí existe tensión constante, no basta con relajar únicamente el rostro. Forma una O con la boca. Con los nudillos, deslízalos primero hacia arriba y después ligeramente en diagonal hacia arriba. Ahora volvemos al rostro después de haber relajado el cuello. Así podemos trabajar más profundamente los tejidos de la parte inferior de la cara. Durante 3 segundos, masajea suavemente la zona junto a las alas de la nariz y después desliza los dedos hacia el labio superior. ¿Para qué trabajar una zona tan pequeña? Porque aquí también puede acumularse tensión y contribuir a que el rostro se vea más contraído. Ahora forma una U con los labios, eleva el mentón y estira hacia arriba tanto el mentón como los labios. Y aquí empezamos a unir todo el trabajo. Después de relajar y masajear, queremos activar los músculos siguiendo una dirección de movimiento concreta. Y terminamos con las manos sobre el rostro.
Haz movimientos suaves de apertura con las palmas, como si estuvieras abriendo una caja. ¿Por qué terminamos así? Acabamos de recorrer todo el camino. Desde la lengua y los músculos profundos hasta el cuello y la parte inferior del rostro. Ahora vamos a abrir suavemente todo el rostro y terminar nuestro trabajo liberando esa sensación de tensión.